Te damos la bienvenida a tu primer canal educativo dominicano. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar en este momento de un tema muy interesante, el sistema endocrino versus el sistema nervioso. ¿Qué pasa con estos dos sistemas tan importantes para la vida del ser humano? ¿Trabajan en equipo? ¿Son enemigos? ¿Son compadres? ¿Son antagonistas? ¿Cómo funciona cada uno de ellos? ¿Se relacionan o no se relacionan las funciones de cada uno de ellos con nuestras funciones orgánicas? Pero antes de entrar en materia, te sugiero que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita de notificación para así recibir información cada vez que subamos un video nuevo. Y también te invitamos a que explores nuestro canal y veas mucho contenido interesante que tenemos disponible para ti. El sistema endocrino consiste en un conjunto de órganos y tejidos del cuerpo humano que segregan unas sustancias llamadas hormonas. Las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo en puntos denominados dianas, que se encuentran muy alejados de donde las hormonas son producidas. Las hormonas son liberadas asociadas a proteínas con el objetivo de alargar la vida de estas, o son liberadas solas y hacen efecto sobre órganos o tejidos específicos. Entre las funciones que regulan las hormonas del sistema endocrino tenemos el metabolismo, la velocidad de crecimiento, la actividad de los tejidos, el desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales y algunos aspectos de la conducta. El efecto de las hormonas es directamente proporcional a su concentración, pero requieren que el órgano o tejido receptor funcionen adecuadamente para lograr su efecto. Los órganos endocrinos son glándulas sin conducto y liberan sus hormonas directamente al torrente sanguíneo. Las hormonas que tienen un papel muy importante en el correcto funcionamiento del organismo, actúan como elementos reguladores y coordinadores de varias funciones orgánicas. Las hormonas transmiten información de una célula a otra. Cuando las hormonas provocan acciones en órganos situados a distancia, se conoce como comunicación endocrina. Si actúan sobre la misma célula que las sintetiza, se denomina acción autocrina. Y si acciona sobre células cercanas o contiguas, se conoce como acción paracrina. Las hormonas pueden tener efectos estimulantes, es decir, que promueven la actividad sobre un tejido, o un efecto inhibitorio que disminuye la actividad sobre un tejido, o un efecto trópico, que es cuando una hormona altera metabólicamente a otro tejido endocrino. También hay hormonas que tienen funciones opuestas a otras hormonas y se les conocen como hormonas antagonistas, como es el caso de la insulina, que baja los niveles de la glucosa en la sangre, y el glucagón, que aumenta los niveles de la glucosa en la sangre. Las hormonas pueden ser clasificadas según su solubilidad en liposolubles e hidrosolubles. Estas últimas circulan por la sangre y se adhieren a un receptor específico. Las principales glándulas endocrinas son el eje hipotálamo-hipófisis, que se encuentra situado en el interior del cráneo. El hipotálamo secreta 8 hormonas diferentes y la hipófisis 7, la mayoría de las cuales controlan a su vez el funcionamiento de otras glándulas endocrinas. Entre las hormonas que liberan están hormona de crecimiento, que induce al crecimiento de los diferentes órganos y tejidos. Su acción se destaca sobre el crecimiento óseo y muscular. Hormonas trópicas, que tienen efectos estimulantes sobre las glándulas endocrinas y son TSH, también conocida como tirotropina, que motiva la secreción de hormonas tiroides. ACTH, estimula el crecimiento de la corteza de la glándula suprarrenal y apoya la producción de las hormonas que se sintetizan en esta glándula. Hormona folículo estimulante o FSH, es fundamental en la reproducción humana. En la mujer apoya la maduración de los folículos ováricos y estimula la secreción de estrógeno. En el hombre apoya el desarrollo de los testículos y el proceso de formación de espermatozoides. LH o hormona luteinizante favorece la formación y actividad del cuerpo lúteo situado en el ovario, el cual tiene que ver con la producción de estrógenos y progesterona. También tenemos la hormona antidiurética. Su función principal es aumentar la concentración de la orina y disminuir su volumen, y la oxitocina, que es producida por el hipotálamo pero secretada por la hipófisis. Estimula la contracción del útero durante el parto y favorece la salida de leche materna en el periodo de lactancia. La succión del bebé durante la lactancia favorece la secreción de oxitocina.
También tenemos la glándula tiroides. Es una pequeña glándula que pesa cerca de 30 gramos y se encuentra situada en el cuello debajo de la laringe. Está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo. Produce las hormonas tiroideas, que son la triiodotironina, o T3, y la tetrayodotironina, o T4. La acción de las hormonas tiroideas consiste en aumentar el índice metabólico basal, que sirve para incrementar el consumo de oxígeno por la célula para formar ATP y aumentar el metabolismo celular de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. El exceso de producción de hormonas tiroideas conduce a hipertiroidismo, que se caracteriza por nerviosismo y pérdida de peso, y el déficit de hormonas tiroideas provoca hipotiroidismo, que se caracteriza por enlentecimiento y tendencia al aumento de peso. Las glándulas paratiroides son 4 pequeñas glándulas que secretan la hormona paratormona, muy importante en la regulación de los niveles de calcio, fósforo y magnesio en la sangre. El exceso de producción de paratormona provoca la enfermedad llamada hiperparatiroidismo, mientras que la deficiencia recibe el nombre de hipoparatiroidismo. Las glándulas suprarrenales son 2 pequeñas estructuras situadas cada una de ellas sobre un riñón. Secretan adrenalina en respuesta a situaciones estresantes como un peligro inminente o ejercicio físico. La corteza suprarrenal secreta además 3 tipos de hormonas glucocorticoides como el cortisol, mineralocorticoides como la aldosterona y andrógenos como la testosterona. La epífisis o glándula pineal está situada en la región del encéfalo llamada diencéfalo. La hormona principal que produce se llama melatonina, que se encarga del mantenimiento y ajuste del reloj biológico del organismo. Su concentración en sangre aumenta por la noche y disminuye durante las horas que hay luz. Hablemos ahora del importante páncreas. El páncreas es una glándula exocrina y endocrina. Produce varias hormonas. Las más importantes son la insulina y el glucagón, que regulan la concentración de glucosa en la sangre. También tenemos el ovario y el testículo. El ovario y el testículo, aunque tienen la función principal de producir óvulos o espermatozoides, también secretan diferentes hormonas. El ovario produce hormonas femeninas, principalmente estrógenos y progesterona, y el testículo produce hormonas masculinas, sobre todo testosterona. Ya que hablamos del sistema endocrino, ahora vamos a entrar a nuestro querido sistema nervioso, el cual está compuesto por un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas y está formado por neuronas y células gliales. En los humanos lo podemos dividir en 2 importantes estructuras físicas, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico por una importante red de nervios que salen del encéfalo y de la médula espinal y que envían y reciben estímulos desde los diferentes órganos sensoriales, los músculos esqueléticos y otras partes del cuerpo. El sistema nervioso, funcionalmente hablando, se divide en sistema nervioso somático, que se encarga de conducir información sensitiva y de llevar información del control motor a los músculos esqueléticos, y el sistema nervioso autónomo, que controla las funciones involuntarias de las vísceras, tales como la frecuencia cardíaca, la digestión, la respiración, la salivación, la sudoración, la dilatación de las pupilas y la micción. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico. El sistema nervioso es como una red eléctrica que circula por todo nuestro organismo. Todas las funciones del sistema nervioso son el resultado de la comunicación interneuronal a través de un proceso conocido como sinapsis, en el cual las neuronas se transmiten informaciones unas a otras a través de la liberación de unos compuestos químicos conocidos como neurotransmisores. A diferencia del sistema endocrino, la información que va desde el sistema nervioso central a diferentes partes del cuerpo se realiza a través de una red neuronal conformada por nervios que tienen una función específica y una dirección determinada. Hablemos ahora del importante páncreas. El páncreas es una glándula exocrina y endocrina. Produce varias hormonas. Las más importantes son la insulina y el glucagón, que regulan la concentración de glucosa en la sangre. También tenemos el ovario y el testículo.
El ovario y el testículo, aunque tienen la función principal de producir óvulos o espermatozoides, también secretan diferentes hormonas. El ovario produce hormonas femeninas, principalmente estrógenos y progesterona, y el testículo produce hormonas masculinas, sobre todo testosterona. Ya que hablamos del sistema endocrino, ahora vamos a entrar a nuestro querido sistema nervioso, el cual está compuesto por un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas y está formado por neuronas y células gliales. En los humanos lo podemos dividir en dos importantes estructuras físicas, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal y el periférico por una importante red de nervios que salen del encéfalo y de la médula espinal y que envían y reciben estímulos desde los diferentes órganos sensoriales, los músculos esqueléticos y otras partes del cuerpo. Sistema nervioso, funcionalmente hablando, se divide en sistema nervioso somático, que se encarga de conducir información sensitiva y de llevar información del control motor a los músculos esqueléticos, y el sistema nervioso autónomo, que controla las funciones involuntarias de las vísceras, tales como la frecuencia cardíaca, la digestión, la respiración, la salivación, la sudoración, la dilatación de las pupilas y la micción. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico. El sistema nervioso es como una red eléctrica que circula por todo nuestro organismo. Todas las funciones del sistema nervioso son el resultado de la comunicación interneuronal a través de un proceso conocido como sinapsis, en el cual las neuronas se transmiten informaciones unas a otras a través de la liberación de unos compuestos químicos conocidos como neurotransmisores. A diferencia del sistema endocrino, la información que va desde el sistema nervioso central a diferentes partes del cuerpo se realiza a través de una red neuronal conformada por nervios que tienen una función específica y una dirección determinada. Por ejemplo, vamos a poner, una lesión en un nervio motor. Vamos a mencionar una lesión en un nervio relacionado con el movimiento del dedo pequeño de la mano. Si ese nervio relacionado con el movimiento del dedo pequeño de la mano sufre una lesión, ese nervio sufre una lesión muy grave, el dedo es posible que nunca más lo volvamos a mover. Si la lesión es muy grave, el dedo posiblemente nunca más lo volvamos a mover. Pero solamente esa parte del cuerpo se verá afectada. Los demás nervios del cuerpo, de nuestro cuerpo, seguirán funcionando normalmente, pero esta parte del cuerpo perderá movilidad. Es un ejemplo que le estoy dando. Pasa todo lo contrario con el sistema endocrino. Con el sistema endocrino, cualquier déficit hormonal se puede sustituir con suplementos farmacéuticos. Muchos de los déficits hormonales que sufren las personas, déficit de insulina, déficit de testosterona, de estrógenos, se pueden sustituir con suplementos farmacéuticos, inyectables o en pastillas. Pero si a usted se le daña un nervio, se le daña una red nerviosa, no venden esa red nerviosa, ni ese nervio que se le dañó lo venden en la farmacia. Entonces, el sistema endocrino tiene esa particularidad en comparación con el sistema nervioso. El sistema endocrino libera sustancias al torrente sanguíneo que van a puntos específicos del organismo, y el sistema nervioso es una red eléctrica cuya información se dirige a un punto específico a través de una línea específica, vamos a decir así, un conductor específico que llamamos nervio. La información va del sistema nervioso central al órgano, al músculo o al órgano sensorial, ¿verdad? Y tanto del órgano sensorial como del músculo va información al cerebro a través también de un nervio específico.
no de todos los nervios. Un nervio específico se encarga de la visión, un nervio específico se encarga del olfato, un nervio específico se encarga del movimiento del dedo pulgar, un nervio específico se encarga del movimiento del pie. Así funciona el sistema nervioso. Así funciona el sistema endocrino. Son amigos, son en llaves. Uno depende del otro. Así como nosotros queremos ser tus amigos. Esto fue cortesía del primer canal educativo dominicano. Si este video te gustó, compártelo, dale me gusta. Yo soy Héctor Antonio Briagil y gracias, muchas, pero muchas gracias por tu tiempo.